Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Tribunal Cristiano, ya con Mayete en mano. Mayete ha resuelto muchos casos y hoy no será la excepción porque el fiscal especial interdependiente, que lo vamos a mandar a unos casos especiales que va a ir a investigar a nivel federal en estos días y nos va a traer la información. Pero hoy tenemos aquí a un invitado que lo hemos traído de testigo. Testigo porque están pasando algunas cosas a nivel que nos interesa investigar y él va a ser el testigo. Él no es tarjeta de investigación. No, no está él es testigo y ocular. Ah, eso es importante. Sí, porque una cosa a veces es testigo de que me oyeron, que me dijeron. Pero ese es el problema de los testigos oculares, que pueden terminar vinculados. Ah, también. Tiene que tener cuidado con lo que diga. Con lo que diga. Porque le podemos radicar un cargo. Bueno, fiscal, salude, por favor. Saludos, muchas bendiciones, muchos saludos, Pastor Ricky. Y aquí está con nosotros también el Pastor Luis Roy. Qué bendición que estés con nosotros en este día. Hoy vamos a estar discutiendo las incidencias que ocurren en este bendito país y otras cosas más. Así que vamos para encima, que esto está más caliente que el trapo de la plancha. Eso es así. Saludos, mi querido pastor Luis Roy. Bendiciones a todos, bendiciones a su señoría y también al honorable amigo fiscal. Fiscal acabo de entrar. especial interdependiente. Por si acaso. Y con casos federales, me acabo de entrar también. Y federal. Y sin traslados. Y sin traslado. Él está... Vamos a dejar eso ahí. Él está fijo. ¿Está cerca de casa? Sí, no estoy tan cerca, pero me trasladaron para acá. Pero gracias por la oportunidad y un privilegio nuevamente compartir con tu gente y esto siempre es una bendición. Pastor, si le decimos a la audiencia quién es Luis Roy, ¿cómo tú puedes hablarnos de tu trayectoria, de tu vida, de cómo ha sido ese desarrollo hasta donde estamos? Soy el hijo de Raúl y Leti, dos humacaeños que me trajeron... Ese apellido Roy suena mucho en esa área. Y eso me ha traído grandes explicaciones que tengo que dar. Mis apellidos son Roy Casilla, así que ambos son de Humacao, pero siempre he dicho por 53 años Roy de los Pelados, por si acaso. Así porque ya yo iba a meter la puya. Esos Roy tenían hasta bancos y todo. Exacto. Todo el mundo, sí, pero la razón por la cual estoy aquí es que no soy de la familia de los bancos. Si no estuviera ahora mismo tal vez debajo de un palmar, ¿verdad? Pero el hijo de Raúl y Leti, el menor de 4 hermanos. Son 4 de familia. 4 de familia. Una familia dedicada al servicio público. Mi papá trabajó en el honroso, primero servicio de bomberos, luego cuerpo de bomberos, ahora se llama el negociado de bomberos, pero tuvo 32 años. Tu papá sirvió 32 años como bombero. Mi papá dirigió... tuvo diferentes experiencias. Básicamente todas, excepto la administrativa. Con gran orgullo yo puedo decir que estuvo dirigiendo y a cargo de todas las divisiones que tiene bomberos, excepto la administrativa. Y a cargo a su vez también... ¿Y daban rango para ese tiempo? Sí, él llegó a ser jefe auxiliar. Oh, ok. Jefe auxiliar, estuvo 8 años como jefe auxiliar, comandante, capitán, muchas cosas. Así que mi papá trabajó... O sea, que vivió las experiencias de los grandes fuegos en Puerto Rico. A eso voy. Las 2 experiencias antes de Capeco más significativas que experimentó Puerto Rico fueron el Dupont Plaza. Que gracias a que mi papá trabajó ahí, gracias en el sentido de lo que es la experiencia de servicio público, yo estuve con mi viejo allí. Yo tenía 16 años, 31 de diciembre de 1986. Wow. Yo estuve con él allí porque mi papá era el capitán del área de San Juan cuando pasó el Dupont Plaza. Le tocó de primera mano. Así que le tocó. Yo viví como 2 o 3 días, estuve allí en el condado. Y la segunda experiencia traumática en Puerto Rico fue en el área sur, que fue Mamelle. Okay. Cuando Mamelle, mi papá también era el capitán de Ponce, cuando pasó Mamelle. Le tocó las 2. Ahí no lo vi como por 2 meses más o menos, no lo vi, por la situación de Mamelle. Y una historia curiosa es que, usted recuerda, todo lo que tenemos tal vez más de 50 años, se va a acordar que cuando pasó lo de Mamelle, hubo un colapso del puente allí en el área de Cobán. Y un carro se fue y todo. Un carro se fue y murieron unas personas. Pues hoy no había celulares ni estas cosas. Llaman al viejo a mi casa y ese famoso 1050, que en casa eso era día y noche, 1050 es una emergencia, el viejo arranca de Caguas hacia Ponce. Y cuando van de camino hacia Ponce por la emergencia de Mamelle,
Al rato llaman de la estación de bomberos de Ponce diciendo, buenas noches, ¿el capitán ya salió? Sí. ¿A qué hora salió? Más o menos a tal hora. Ah, ok, está bien. Cuando lo ven llegar a la estación de Ponce, se le tiran encima y le abrazan y todo. Y dice, capitán, qué bueno que llegó, porque ¿a qué hora usted pasó por más o menos por Coamo? Como está ahora, pues más o menos 5 minutos después cayó el puente. Dios amado. Así que también estuvo a cargo de ello. Y luego trabajó toda su trayectoria. Pero también otra experiencia que tuvo el viejo a cargo fue la explosión de Río Piedra. Ah, sí. Si usted ve fotos históricas de lo que fue esa experiencia. Humberto Vidal se llamaba. Correcto. Ahí esa experiencia. Se fue en el Paseo de Diego. Paseo de Diego. Hay unas fotos que salen como un tro de escalera, como canasta, ¿no? Con la canasta. Y una persona en camisa blanca, que es el de rango, en este caso el capitán, con un megáfono. Ese es el viejo. Okay. Ahí estuvo. Así que esas 3 experiencias estuvo a cargo. Ahí yo conocí al abogado, uno de los abogados principales que llevó la demanda. Lo conocí, el licenciado Walter Martínez Morillo. Y ganó muchos de esos casos. Sí, me imagino. Así que ese es el del lado del viejo. Del lado de la vieja, maestra por vocación. Estuvo más de 30 años como maestra, tanto en instrucción pública como era antes, luego en la empresa privada, en colegio privado. Así que vengo de una cuna de servidores públicos. Mi hermano mayor fue militar, luego terminó siendo bombero federal, luego terminó siendo el primer puertorriqueño hasta ahora que ha sido jefe de bomberos en Fort Buchanan. Mi segundo hermano lleva... ¿Tu hermano? O sea, mi hermano mayor. O sea, que heredó lo de... Sí, él entró bombero y después voy con mi historia. Mi segundo hermano lleva 38 años en la policía, piloto en Fura... he estado en la escolta de los gobernantes desde Ricky Rosselló hasta el presente. Mi hermana es enfermera y yo, tal vez no lo sabía, pero yo fui bombero también. Ah, mira, bomberito. Pero por lo menos yo sabía que él era... Del 96 al 2000 aproximadamente. Así que la inspiración de mis viejos de servicio público fue... ¿Pero tú fuiste siendo pastor bombero? No. El pastorado llevamos 17 años. Ok, y ya no era bombero. Ya no era bombero. Pero siempre has estado vinculado a todo lo que en el año 2001, en agosto de 2001, aquí mismo, en este pueblo de Guaynabo, comenzamos una empresa junto con un amigo socio llamada Technical Fire Service, la cual ahora en agosto va a cumplir 24 años de fundada. Y comencé ese camino empresarial en el 2001, cuando salí de bombero. Así que luego de bombero, pues entré a ese campo empresarial de lo que es la seguridad contra incendios. Por eso siempre me he vinculado o he estado vinculado al tema de la protección contra incendios hasta el sol de hoy en esa área. Y fue gracias también al ejemplo de los viejos en casa. Amamos el servicio público, amamos lo que es servir y siempre en nuestra vida, como siempre he dicho, yo me crié entre biombo y sirena. Sí. Toda la vida había un biombo, una sirena prendida, una emergencia, el viejo que llegaba tarde, que salía temprano, que si esto, que si lo otro. Esa era nuestra vida diaria. ¿Cómo vino la experiencia cristiana? ¿Llegó a tu familia o tú eres el que trae...? Pues mira, por la gracia de Dios, yo siempre cuento esta historia porque sabe que hay gente que ha marcado nuestra vida que al sol de hoy ni sabemos ni el nombre. Oh, sí. Y por mi casa, cuando vivíamos en Bairoa, en Caguas, pasó en este tiempo, dicho sea de paso, en verano, pasa un carro con ese famoso altoparlante en la capota que bajaban como 10 cables desde la capota hasta abajo y lo conectaban con ahí una conexión ahí a mano al radio. Y era repitiendo el anuncio de la escuela bíblica de verano de la iglesia wesleyana en Bairoa Park en Cagua. Ah, ok, sí, conozco. Entonces pasó el carro diciendo, niños de tal edad, tenemos el campamento, la escuela bíblica de verano de tal fecha, y pasa por mi casa. Yo tenía 8 años cuando eso, y yo la escucho. Y voy donde la vieja y digo, mami, ¿tú escuchaste el anuncio que estaba por ahí? Sí. ¿Yo puedo ir a esa escuela de la iglesia? Y mira la pregunta bien espiritual que me hizo mami. ¿Es gratis? Sí. Ya tú sabes. Cuando tú eres el menor de 4, pues tú sabes que tienes que tirar el chicle un poquito más. Y yo decía, yo creo que sí es gratis. Bueno, pues sí es gratis, ve. Mi hermano era creyente, mi papá mucho menos. Y yo dije, pues yo voy a ir con mi hermana. Mi hermana es la tercera. Y mi hermana y yo caminábamos desde Bairoa, que la distancia no es corta en carro, pero en ese tiempo, caminando, al sol de hoy como quiera, sigue siendo una distancia considerable. Nos fuimos caminando todos los días, de lunes a viernes, a esa escuela bíblica de verano.
Y mediante esa escuela bíblica de verano es que yo conozco al Señor a la edad de 8 años. Wow. Tremendo. Dentro de esto, te iba a hacer la pregunta. ¿Tus amados padres están viviendo todavía? Ya fallecieron ambos. ¿Ambos fallecieron? Ambos Entre 3 semanas después de María, mi mamá, y hace 5 años mi papá. Wow. Sí. Y dentro de... ¿Tú dejas bombero para dedicarte a tu negocio como tal? Porque ya tienes el conocimiento, obviamente. Tienes un conocimiento fuera de bombero, de un padre que trabajó toda la vida y que obviamente por todo lo que él hablaba, porque vienen de una familia prácticamente que los 2 hermanos están ligados con el servicio público, los 2 hermanos mayores y uno es bombero. Esto te lleva a ti a tú dedicarte al negocio y eventualmente estando en el negocio Dios te hace un llamado al pastorado luego de estar desde tu niñez a adolescencia y ya la adultez. Interesante, porque ese mismo premisa es así, pero al revés. A la edad de 8 años, cuando llego a la iglesia por la escuela bíblica de verano, que yo agradezco a Dios, qué bendición. Esa escuela, ahora mismo nuestra iglesia está celebrando una y se lo compartíamos al staff. Y dice, tú no sabes esos niños que están ahí hacia dónde van a llegar, porque yo soy el resultado de eso. De alguien que pasó por casa, que yo no sé quién es, al sol de hoy, tiene que estar muerto hace rato, nunca supe quién era la persona. Pero Dios le llevó a pasar por mi calle para que yo escuchara ese mensaje. Como dice por ahí algunos gente, Dios sobra por senderos misteriosos. Sabrá Dios si era hasta el mismo pastor, porque obviamente los pastores hacen de todo. Hacían de todo, tú sabes. Todavía hay algunos que lo hacen. Posiblemente era en su cajito. Cuando llego a la edad de 8 años allí a la iglesia Hueleyana en Bairoa Park en Cagua, comienzo luego de la escuela bíblica de verano, comienzo a asistir los domingos. Mi hermana y yo. Y yo le preguntaba, ¿y por ir a la iglesia? Y dice, vaya, que eso no te va a hacer daño. Ella no iba, mi papá tampoco. Yo iba con mi hermana. Y caminábamos hasta allá. Y en uno de esos domingos, mi mamá también fue. Hacen un llamado. Y ¿sabes qué son estos llamados? Que son como que si te pusieran una luz encima de ti. Sí. Como que esto es para ti. Yo tenía 8 añitos. Y paso al frente. Y el que oró por mí, que al sol de hoy tampoco sé quién fue, comienza en lo que conocemos dentro de experiencia religiosa a declarar una palabra sobre mi vida. Y una de las cosas que dijo, te he llamado al ministerio pastoral. 8 años yo tenía. 8 años. Yo tenía 8 años, me entró por un oído, me salió por el otro. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Así que olvídese de eso. Pero mami estaba allí aún sin ser creyente. Estaba allí. Y escuchó todo lo que Dios habló a través de ese hombre. Que no sé quién es al sol de hoy. Probable era el pastor. También. el mismo que pasó por en casa. Te estamos ayudando para que identifique quién. Sí. Si fue el pastor, que lo conocí y terminé una relación hermosa de amistad, ya partió con el Señor también. Okay. Mami recibe esa palabra, la vida continúa. Y yo sigo, tuve un momento en mi vida de rebeldía, y la parte que todos pasamos. Esa juventud, ¿verdad? Que di más cantazo que un pero la semilla estaba sembrada. Estaba ya semilla sembrada. Y yo dentro de esa vida, que no quiero entrar en detalles ahora, pues salí un viernes, llegaba domingo, el jangueo, el party, la cosa. Pero mami siempre me esperaba en el balcón, de rodillas, me esperaba allí, orando. Cuando yo llegaba, a la hora que fuera, me decía, te voy a decir una cosa, recuerda, Dios te llamó a los 8 años al ministerio pastoral, tarde o temprano vas a terminar siendo pastor. No me lo decía en este tono, ¿verdad? Sí. Me lo decía en otro tono y venía acompañado de objetos voladores no identificados, ¿verdad? Sí. Era lo que hubiera en la mano, pero me recalcaba esa palabra todo el tiempo. Recuerda que Dios te llamó al ministerio pastoral, recuerda que Dios te llamó al ministerio pastoral, por más que corras, por más que huyas, tarde o temprano vas a terminar siendo pastor. Ya mi mamá había tenido una experiencia con Cristo gracias al programa Encuentro de Torres Ortega. ¿Viste? Le puso la mano encima del televisor y repitió la oración de fe. Así que ahí mi vida continúa, yo sembrada con esa palabra aquí, ¿no? Y sigo mi vida, entro a bombero, fui maestro también de educación física en la Academia Barbarán Rosler, Mario Rivera Méndez fue quien nos casó, y cuando entro a bombero, esa palabra está ahí todo el tiempo. Salgo, comienzo el negocio, y el día 1 que yo me incorporé, y tengo a mi socio como testigo, que es mi amigo y hermano, Arturo Iglesias. Le digo, Arturo, ¿sabes qué?
Día 1 que me incorporé en agosto de 2001. Prepárate porque yo me voy. Tarde o temprano yo me voy de aquí. El día que estamos incorporando el negocio. Dice, tú sabes que Dios me llamó al ministerio pastoral, le he corrido como el diablo a la cruz a esto. Tarde o temprano me decía mami, pues yo voy a terminar siendo pastor. Pasaron 13 años, Pastor Walter. 13 años. Y a los 13 años yo le dije, ya mi corazón no está aquí. Ya la iglesia había comenzado y estuve bivocacional 8 años, 7 años, entre negocio y la iglesia. Y ya dije, ya mi corazón no está aquí. Amo esto, me crié en esto, pero hay un llamado que cumplir. Pasamos, nos dimos la mano, cuadramos el negocio, se acabó el evento y seguir en la vida ministerial hasta el sol de hoy. Bendito Dios, mire la vida, la trayectoria. Y es bueno hablar de estas cosas porque yo sé que hay gente que vienen con algunas luchas y algunas batallas internas en el pensamiento que Dios ha venido tratando con ellos y que Dios ha venido hace tiempo trayendo palabra, trayendo revelación, trayendo inquietudes. No se resista. Busque dirección, busque sabiduría, busque un mentor que le ayude para que usted vea que el proceso va a ser más bendecido y va a aprovechar bien el tiempo. Uno pasa toda esa parte, ¿verdad? Que a veces la pasamos, yo creo que todos de una forma u otra, esa parte de rebeldía y qué sé yo, que no, a veces no abona nada, pero el tic-tac del reloj del Señor sigue corriendo. Correcto. O sea, no se va a detener porque tú te hayas apartado y todo esto. Y cuando tú tienes un llamado, hay una protección especial sobre tu vida, aunque tú estés en la calle. Porque Dios va a hacer algo violento, vamos a decirlo, utilizar esta palabra violento contigo. Y me acuerdo tanto, me identifico mucho con lo que él está diciendo. Porque cuando a mí yo llego a la iglesia, yo tenía 17, 18 años, me dan la palabra y quien me la da, ese sí me acuerdo. El evangelista Carlos Ortiz, que ya partió también con el Señor. Y Carlos Ortiz me llama, me dice, Dios te ha marcado desde el nacimiento, ha pasado por de la muerte y te ha llamado para ser pastor y todo lo demás. Y yo estoy llegando a la iglesia a la calle crudo, pero crudito. Y yo en la mente nunca se me olvida, le digo, este tipo está loco y no sabe con quién habla. Este tipo no sabe con quién está hablando. Pero nada, lo dejé ahí. Yo creo que cuando tú tienes un propósito, no importa lo que suceda en el camino, el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Y me gustó eso de tu mamá cuando te decía, acuérdate. Así es. Acuérdate que tú vas a ser pastor. Por más que corre y por más que huya. Y por más que coge. Y a veces lo tenía que enmarcar con algún leñazo para que se te metieran los sesos. Había una vara de guayaba por ahí también como parte de la... Por si acaso se te olvidó. Sí, esto métetelo bien duro en los sesos. Que por ahí es que tú vas. Lo bonito de esto, tú me dices que tu mamá partió en el 2017. Justamente el mismo año que parte mi mamá a los 40, a los mes y medio partió mi mamá. Y lo lindo de esto es que tu mamá pudo ver, antes de partir con el Señor, pudo ver la palabra que Dios te dio cumplida. Así es. Y esto es bonito. Esto es bonito porque mientras a veces muchos jóvenes están en la calle, muchos madres y padres están orando. Por sus hijos y para que ese propósito se cumpla. A tal punto que cuando mi mamá fallece, nuestra iglesia tiene 17 años, así que tampoco es tan vieja, ¿no? Y en el momento de María, pues haga la matemática, más joven todavía. Y mi mamá fue la primer miembro oficial que muere de la iglesia Casa del Padre. Y mi primer servicio funeral de un miembro oficial de la iglesia fue mi mamá. Wow. He hecho otros, he hecho un montón pero de alguien de una persona así de la iglesia per se. Ella fue la primera y recuerdo como ahora, cómo olvidarlo, ¿no? Aún en medio del caos de la funeraria Borinquen en Cagua, que nos dijeron, tienen 4 horas, 5 horas para el velatorio porque es con planta y no hay nada más. Decir estas palabras, mi mamá vio cumplida la promesa de ver a su hijo siendo su pastor. Qué bueno. Pastor Roy, tú te has desempeñado
en varias facetas, pero una que es muy conocida por ti y tu esposa, que usted tiene un ministerio de ayudar y dar conferencias a familias, a matrimonios. Esa vocación ha sido una de tus marcas, ¿verdad? Así es. Una de nuestras mayores pasiones de vida. Un saludo a mi amada esposa, Cintia Martínez. Ahora en noviembre 18 vamos a cumplir 30 años de casado. Tenemos 2 hijas. Una nieta. Una nieta que llegó. Mira, ahí ya. Bienvenido al club. Hace 2 meses. Todavía tú no estás en el club, ¿verdad? No, pero tranquilo. Te estamos esperando. Estamos la membresía está abierta, ¿sabes? Pero Dios obra por senderos misteriosos. Mi esposa, mi hija mayor Paula, mi hija segunda Emily y mi otro hijo ahora, Carlos, esposo de mi hija, y la nieta Victoria Celeste. Mira qué bella. Ha sido una bendición. Estamos culecos, estamos que no cabemos en esta experiencia. Me imagino que, ¿verdad? Eso no, ya los míos están grandes. Están grandes. No, pero déjame decirte, es una experiencia. Pero son 8 cilindros, ¿verdad? Eso pide como es, ¿verdad? No, y varones. Todos son varones que cuando llegan a casa, tan pronto salga de aquí, dice que se queda por estos lares. Sí. Le dije, gracias, Pastor Ricky, porque estoy bien cerca de mi nieta después. Ya tú sabes. No, yo no voy a parar siempre con los nietos. Es una... Dicen, y te lo voy a compartir esta experiencia, y él que está todavía está con los plásticos. Sí. Todavía está con los plásticos nuevos. Dicen, y te lo puedo dar por fe, que cuando uno tiene los nietos, es la oportunidad que Dios te dio para enmendar los errores que cometiste con tus hijos. Entonces, por eso es que los abuelos perdonamos, vas a perdonar cosas que no le perdonaste a tus hijas. Lo vi con mi sobrino. Pero te van a decir, papi, pero tú no, por menos que eso tú me dabas un cantazo, me regañabas. En casa, mis viejos tuvieron 10 nietos, 11 bisnietos. Imagínate. Entonces tú veías y dices, eso así no era antes. No, por eso. Así no era antes. Pero acuérdate, yo vengo y le digo, apréndase en esto, tejícola. Los abuelos estamos para alcahuetear. Los padres son los que van a discipularte. Sí. Okay. Pero es muy cierto. Gracias a Dios primeramente, hay una experiencia de restauración que experimentamos como matrimonio hace ya 27 años atrás, en el cual Dios restauró nuestro matrimonio de lo que es la violencia doméstica. Su intervención fue poderosa, no solamente en el área espiritual, sino también en el componente integral de ayuda clínica, de buenos amigos, del consejo. Todo ese si uso un argot deportivo, que yo amo el béisbol, ¿verdad? Ese trabuco de gente nos ayudó a sobrellevar esa crisis y fue la plataforma, ¿no?, que nos impulsó a llevar este mensaje de restauración familiar. En una breve frase, que tú puedas reconocer qué fue lo que te llevó a esa situación, el medio ambiente. La frase o la línea es, creo que Lucas Ley lo dice muy bien, los sanos sanan y los heridos hieren. Okay. Cuando tú estás herido, vas a herir. Okay. Tú no estás diciendo, hoy me voy a levantar a herir a alguien. Pero la herida que está dentro de ti, que es la cual yo llevaba desde niño, por diferentes situaciones que experimenté en mi vida, abuso, entre otras cosas, no es que estoy diciendo, hoy yo voy a agredir a mi esposa. No, pero como era el herido hiere, como que no podías controlarlo por la condición que habías vivido de tu experiencia pasada. Y mi problema no era con Cintia, ni Cintia conmigo. Es que tanto en el caso de ella, y eso está plasmado en nuestro libro, en el caso de ella y en el caso mío, 2 heridos llegaron a una relación matrimonial. Pues tarde o temprano los heridos reaccionaron. Okay. Y se siguieron hiriendo mutuamente. Estaban a la defensiva. Todo el tiempo. Pero qué bueno que Dios restauró eso, sanó eso. Casi 3 años. Hoy son un testimonio para ayudar a otros. Así es. Llevamos ya todos estos años. Y por eso es que ha sido una de las marcas de ustedes en poder sanar a otros, porque fueron sanados. Fuimos sanados, llevamos el mensaje de la restauración, también llevamos el mensaje responsable de que nuestro caso es nuestro caso. No todo tiene un final feliz como el de nosotros, y en el caso también que hemos atendido, yo diría, cientos de matrimonios en este caminar, hay recomendaciones que son dolorosas, es decir, esta relación no debería continuar, esto es tóxico.
una de las cosas que más uno ve, tal vez desde el área de lo que es ministerialmente hablando, nos conocemos hace años y hemos visitado, no sé, más de 1000 iglesias en este país por lo menos, y es llevar el mensaje consciente de que no podemos espiritualizar el pecado en el sentido de que esto aguanta, que Dios va a tener una solución, sigue dando rodillas, mujer de Dios, porque Dios lo va a cambiar el corazón. Mientras te va a matar, te va a matar un día de esto. Mientras estás cogiendo palos. Correcto. Bueno, vamos a una breve pausa aquí en el Tribunal Cristiano. Se pone mejor después de la pausa. Regresamos en breve. Bueno, continuamos aquí en el Tribunal Cristiano. Soy el pastor Ricky Rosado. Gracias por su sintonía. Recuerde que nos puede seguir en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Ahí va a encontrar todo el trabajo que estamos haciendo. Ahí va a encontrar el Tribunal Cristiano, sin separación de iglesia y Estado, los servicios nuestros. Síganos ahí. Y nada, estos programas salen en Spotify. Hay unos reels ahí en Instagram y en otros lugares. Compártalo, es una bendición. Y hoy estamos aquí con el apóstol Walter y el pastor Luis Roy hablando de su trayectoria, su vida. Ahora vamos a entrar en temas que tienen que ver con lo que estamos haciendo ahora. Pastor, tú, aparte del ministerio, aparte de esos talleres, aparte de todo lo que nos has dicho hasta ahora, ¿cómo es que tú tropiezas y caes en Fortaleza? Yo creo que mejor introducción que esa no existe. Fue un tropiezo. Mira, voy a usar la analogía de béisbol. Yo amo el béisbol, ¿no? Y ¿tú eres yankee, dicen? Yankee, pero no hasta la muerte. Okay. Y esto es interesante que nuestro público tenga claro. Soy yankee, pero no hasta la muerte. Está después de la muerte. 5 minutos antes de morir me cambio a Boston para que se muera un yankee que se muera de Boston. ¿Entiendes? Yo soy de los yankees también. Estoy sentado al lado de... La sabiduría se arrima. Vamos bien, va por buen camino. Claro. Ya como que está casi fuera de la cárcel. Ya tiene un pie afuera. Pero mira, amo en béisbol y esta experiencia, la cual estás introduciendo, fue una recta 100 millas que como que no la vi, ¿verdad? Y fue una llamada que recibo para invitarme o tal vez abrir una puerta, una oportunidad de una entrevista para ser el asesor en asuntos de base de fe del pasado gobernador, el honorable Pedro Pierluisi. Y yo recibí esa recta de humo y yo dije, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Con qué se batea eso? O sea, esto no estaba en mi panorama de vida. Y quiero hacer un énfasis con esto, tal vez creando un balance, ¿no? Amo el ministerio profético, sé que Dios habla. Dios me habló 8 años diciendo que iba a ser pastor. Pero en este caso específico, por lo menos que a mí me conste, ¿verdad? Esta oportunidad de trabajar en el área de la política no fue como que Dios me habló tal día, alguien vino y oró por mí y me dijo, vas a estar en Fortaleza. No es una profecía. No es el resultado de eso. No, fue una llamada. Fue una llamada que vino acompañada de un paso de obediencia y creo que ambas cosas se complementan. O sea, a veces yo no necesito una palabra profética para caminar en algo, necesito el caminar en algo para ver el cumplimiento profético. Muy bien. Y yo dije, pues vamos para allá, ¿qué hay que hacer? Pues fui a la entrevista y fue una de 3 entrevistas que tuve allí en Fortaleza para ser parte de lo que es base de fe con el gobernador. Y la primera entrevista fue interesante porque la pregunta que me hicieron dentro de todas fue ¿cuál es el reto que usted tiene con esta función? Y yo le dije, no quiero sonar orgulloso, prepotente y como en cierto sentido como que yo no tengo aquí nada que perder, ¿no? Yo bastante cosas que tengo que hacer. Esto es una oportunidad. Le voy a decir algo sin lo más humilde posible. En realidad yo no tengo ningún reto. El reto lo tienen los que van a trabajar conmigo si se alinean al propósito por el cual Dios me trajo aquí. Si eso fluye, amén. Todo el mundo se quedó como que dice, jamás en mi vida esperaba tener una respuesta como esa. Dice, yo no tengo ningún reto. El reto lo tiene lo que van a trabajar. Lo que van a trabajar, se va a poder acoplar si a lo que... Si se acoplan o no. Pasó la entrevista 2 y pasó la entrevista 3, que más que una entrevista fue un diálogo con el señor gobernador, ya de cara a conocernos un poquito más. Y inició esa aventura maravillosa de entrar a la política. Oye, y reconozco que para no haber tenido
Cero experiencia, ¿sabes? Cero experiencia, no como pastor ni como servidor público, porque esa la tenía, y preparación académica y todo lo demás. La función retante que tiene una oficina como esa, porque tienes que tratar de hacer el propósito del llamado de Dios. Uh-huh. Estar en el palacio y no contaminarte con la comida del rey. Exactamente. Y los cristianos de Maduro sabemos lo que significa Correcto. eso. El refrán de pueblo, para terminar, es tirarte al río y no mojarse la ropa. Y no mojarte la ropa. Dentro de eso, entras en el año a mitad de cuatrenio. Año y medio después del cuatrenio, en julio del 2022. Sí. Nosotros le habíamos hecho, by the way, eso le hicimos, Puerto Rico por la Familia hizo un llamado al gobernador, porque era parte de los compromisos, y año y medio veníamos pasando el COVID, ¿sabes? Que pasamos el COVID y todo esto, y el señor gobernador se le hizo la encomienda porque estuvimos allí. Lo último que se hizo... Estuvo a Wilda era que se llamaba aquella... No, la que dirigía las oficinas de base sin fines de lucro. Arlene Muñoz. Tremenda mujer. Una excelente servidora pública, profesional, y saludo a Arlene también, porque que, como bien dice competente 100%. Y estaba Eric Austin. Austin. Eric, el hermano. El apóstol. Pues yo era asesor en ese momento de la senadora Keren Riquelme. Cosas que uno no sabe, que qué bueno que uno las escuche, porque uno no sabe lo que está detrás del telón en ese año y medio. Le estábamos pidiendo, inclusive se le hizo una carta, le estábamos pidiendo para que él pues se pusiera al día en ese aspecto que estaba, por decirlo así, huérfano. Y by the way, yo aprecio mucho a la señora Arlene Muñoz. Así es. Es una dama que un día nos comunicábamos mucho, porque ella me dice: yo soy diestra en todo lo que tenga que ver en la lo que es sin fines de lucro. Lo que es sin fines de lucro. De base comunitaria. Me dijo: pero de esto yo no sé nada. Usted me puede... Yo le dije: yo te puedo ayudar en lo que pueda, pero acuérdate que yo estoy en Mayagüez, tú estás en San Juan, pero tantas veces me llama. Pero gracias a Dios, dentro de todo esto, pues que te puso a ti número uno. Déjame decir algo más, cómo llegó la cosa. Así me entero. Como te decía, yo era asesor de la senadora Keren Riquelme. De la senadora Keren. Y muchas de las funciones que estaban dándose, que tenían que ver con el sector creyente y evangélico, Fortaleza la estaba manejando a través de la oficina. Ahí estaba yo, y estaba yo, estaba bateando para allá. Y estábamos ya. Y yo le digo a Keren, qué bueno, pero aquí también hay mucho trabajo. Tienes que hablar con el gobernador, que ya tiene que poner una figura, porque al no estar una figura que el pueblo creyente reconozca, lo de Arlene no era la sabía. persona. Una bella persona, pero nadie sabe. Pero como yo digo, como vecina no tiene precio. Entonces, pues ahí Keren se sienta con el gobernador y le dice: gobernador, parece que hay una promesa de campaña cumplida, y hay una situación y un vacío, y por más que nosotros hacemos, usted está perdiendo que cumplir con eso. Y ahí le digo: pues tranquila, que se va a cumplir. Y entonces por eso que te hacen esa llamada más directa. Y había una inquietud ya del sector de fe, estaban creando presión, y entonces pues... Sí, ha habido unas manifestaciones ya, el asunto de la perspectiva de género y todas estas cosas. Estaban pasando muchas cosas, sí. Ese aspecto estaba cojo. De hecho, tenemos que reconocer que la gobernadora ha eliminado el famoso grupo PARE. Gloria a Dios. Acabó completo. Correcto. Pero en aquel momento, yo tengo que decir que quien hace ese grupo lo nombra fue que tuvimos un montón de reuniones en Fortaleza en contra de esto. Cuando se creó aquel grupo fue por presiones. En aquel momento habían matado 2 o 3 mujeres, lamentablemente. Claro. Una es demasiado. Y bajo las presiones de estos grupos feministas, de los grupos feministas, que pudieron haber tenido en aquel momento, un objetivo para meter presión, porque había muerto 2 o 3 mujeres prácticamente en un mes. Fue algo bien fuerte. Y le metieron presión al gobernador, y el gobernador estableció esa y le asignó dinero, algo que fueron 8 o 10 millones perdidos, porque si alguien me dijera qué logró el grupo PARE, no logró nada. Que no fue promover la ideología de género y la perspectiva de género, ambas cosas. Aunque en el área policíaca me consta que se creó una iniciativa como el COPOP, entre otras cosas,
y orientaciones a los fiscales y a la policía. Cuando yo entro en julio de 2022, cruzo el portón de Fortaleza por primera vez en mi vida como algo laboral, no de visita turística. Y empiezo primeramente pues, con cómo se come esto, ¿verdad? Cómo uno trabaja aquí. Básicamente dentro del ajoro y de lo que es la faena de gobernanza, que es complicada, no importa quién esté en el poder, es complicado. Pues uno empieza, déjame ir tomando el piso. La cosa es que llega el mes de agosto y fue literalmente como Daniela en el Foso de los Leones. Mire, hay una reunión de educación, estaba candente el tema de la perspectiva de género, para que vaya allí representando al gobernador y la Secretaría de Gobernación para el tema de la perspectiva de género en educación. Obviamente, ya son batallas que uno viene también junto como cuerpo que somos desde antes de estar allí, las marchas, las manifestaciones, eso estamos claros. Pero no es el mismo rol, ¿ves? No es la misma función. Y cuando llego a la oficina del secretario, que es el actual secretario hoy en día de Educación, Eliezer Ramos, estaba el secretario Eliezer Ramos, licenciado, estaba el licenciado Carlos Pérez, estaba el licenciado Héctor Albertorio, estaba el licenciado Juan Gao Pacheco, la senadora Keren Riquelme y este servidor. Esa fue mi primera reunión profesional, diría yo, en el sentido de la función. ¿Cómo se resuelve esto? Y está la famosa carta, o un borrador de carta más bien, o la intención de hacer una carta. Trayendo la historia larga corta, al final del proceso, recuerdo que le digo al secretario, usted está escuchando que tanto el licenciado Gao Pacheco, Albertorio, Carlos Pérez y usted están de acuerdo en el lenguaje de lo que se va a preparar para esta carta. Usted está viendo un milagro. Aquí hay 4 abogados que están de acuerdo. Eso es un milagro. Vamos a aprovechar esta oportunidad y vamos a sentarnos y hacer esta carta como debe ser. La carta salió en octubre, adelantando la historia. Y cuando salió la carta, fue una carta que se estableció hasta que se aprobó ahora el proyecto del Senado 4, que es la ley 10. Ahí se unió, si no me equivoco, Carlos Rivera Justiniano. Claro, pues ya estaba allí en el proceso. Y David Rey. Saludos, mi amigo. David Rey, que es fiscal ahora en el área azul. Él trabajaba también. Él trabajaba en Fortaleza. Estaba en Fortaleza. Sí, el licenciado y un... Sí, pero el nombre es que... David Rey. No me acuerdo el apellido ahora. Daniel Vélez Cabrera. Licenciado Daniel Vélez Cabrera. Ahora sí aterricé. Ese nombre de Rey o Ray es un nombre que él tiene porque es músico. Es cantante, pues cristiano. Yo lo conocía por eso. Espectacular. Licenciado Daniel Vélez Cabrera. Así que esa carta sale en octubre y se establece la Carta Circular de Educación que establece la equidad y el respeto como política pública. Y eso fue un gran logro porque, como dice en inglés, es stop the bleeding, paró el sangrado. También trabajaba el licenciado Sánchez. Isaías Sánchez. Licenciado Isaías Sánchez. ¿Dónde está Isaías Sánchez ahora? El licenciado Isaías Sánchez es el honorable juez del Tribunal de Apelaciones. ¿Verdad? Sí. Pues toda esa gente contribuyeron para esa nombre de Dios también junto a eso era una parte que el gobernador al principio, cuando empezó, tenía un lenguaje diferente, hablaba de equidad y veces que nos reunimos con la equidad con la definición de perspectiva de género. Y equidad con la definición de perspectiva de género, exacto. Y nosotros tuvimos que reunirnos con ellos. Varias veces. Saque el lenguaje por lo menos ese que usted tiene porque se está contradiciendo. Exacto. Y trate de cambiar el lenguaje. Cámbielo. Y es algo indefendible. O sea, no hay forma alguna que dice, no, pero en Puerto Rico va a ser diferente. Por eso que surge la carta, porque él le dice entonces en una reunión con la senadora que ella le está explicando todo eso y le trae toda la historia y todo el bagaje, le dice, pero yo no sabía eso así. Mira, reúnete con Educación y hagan la carta con ese lenguaje que yo la voy a... Y después nosotros nos reunimos con la Secretaría de la Gobernación, con Noelia, y estuvimos unas cuantas reuniones. Varias reuniones con y con el secretario. Y con el secretario estuvo en varias reuniones con lo mismo y se pudo lograr, inclusive... Allí fue que se trajo... De hecho, ahora es un proyecto de ley. La ley 10. Ahora es la ley 10, ya. Pero ¿te acuerdas que se llevó al doctor José Vicente
para que hiciera, y también a la senadora Karen Michel, a la senadora Karen Michel, que yo la presenté allí en Fortaleza, y al pastor José Vicente. Y al pastor José Vicente, doctor José Vicente, educador también, para que hiciera un currículo de equidad y respeto. Sí. Y desde ahí, pues, el término perspectiva de género, por lo menos en el ámbito de educación, pues se eliminó y se comenzó a hablar de equidad. Pero y todavía respeto. siguen con los otros días vuelven de nuevo, que mire que tenemos. Pues cada vez que matan a alguien, lamentablemente, porque tengo que decirlo ahí, muy lamentablemente, cada vez que matan a alguien, vienen y resucitan. Un currículo de perspectiva. El currículo, si hubiera el currículo. Que nadie sabe lo que es. Y tú escuchas al ex gobernador Alejandro con lo mismo, diciendo lo mismo. Mire, mi hermano, eso no funciona. Fíjate, Alejandro quedó herido. De los niños heridos que quedó por las marchas que hicieron. Sí, ese quedó herido. Bueno, y gracias al Señor terminaste. Le costó. Sí, gracias al Señor terminaste ese proceso, trabajaste, aprendiste. Fue una escuela y se lograron muchas cosas desde esa oficina. Sin embargo, ahora tu vida no terminó en ese punto político. Volviste a... Estuve en la libre comunidad un mes. Sí, bueno, pero ahora estuviste en el Ejecutivo. Correcto. Desde Fortaleza, y ahora estás en el Legislativo. Ajá. Con el presidente del Senado, el honorable Tomás Rivera Schatz, como asesor en asuntos públicos y enlace con la comunidad. Otro monstruo, ¿verdad? Otra rama muy interesante, la escuela de Fortaleza, porque es una escuela, literalmente. Ahí también desde Fortaleza pude ser parte a través del nuestro amigo licenciado Carlos Rivera Justiniano y su equipo de trabajo. Fueron de tus mentores allí dándote la escuelita legal. Yo peco de presentado. Sí, la escuelita legal. Y entonces me metí allí y preguntaba 1000 preguntas al día. De hecho, la experiencia de Justiniano yo lo conozco porque Justiniano fue el que dirigió a nivel legislativo en la primera presidencia del presidente Johnny Méndez. Correcto. Y Johnny Méndez. Él era el asesor principal en la legislatura para Johnny Méndez. Se quedó también cuando fue una vez en minoría, pero después que pasa a Fortaleza. Cierto. Así que fue una buena escuela estando allí y tocaba la puerta de asuntos legislativos casi a diario para preguntar este proyecto cómo va, cuál es el trámite, dónde está metido. No es lo mismo la función ejecutiva al legislativo que ahora en la que estoy haciendo del legislativo hacia el ejecutivo, de cómo hace uno de que algo llegue o que no llegue. Pero tenemos que reconocer que esta legislatura, que ya terminó, ya van los primeros 6 meses, montones, una gran cantidad de proyectos de valores, de principios, que por años habíamos luchado y trabajado. Bueno, algunos en estos 6 meses 20 hemos años, visto algunos 10 años. Un gran avance. Oye, los que no están en el escritorio de la gobernadora están aprobados en Senado o aprobados en Cámara y van a cruzar ahora. Claro, y unas cuantas leyes ya que están... Sí, y una de las cosas que me inspiró a poder seguir en esta función, la cual tiene su precio, ¿verdad? Porque también hay unos logros y unas metas profesionales que se alcanzan y unas... proyectos que se logran, pero también tiene un precio también en tu reputación, en la crítica, en cómo te ven algunos, cómo no te ven otros. Bienvenido al club. Así es. Y ha sido parte del proceso, ¿no? Yo estoy ahora en la libre comunidad. Y puedes decir tranquilamente, ¿no? Yo también, pero... Acuérdate que uno no es un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. No, pero que esté en la libre comunidad que ya... ya. Pero una de las cosas que más me inspiró a poder seguir y aceptar este nuevo rol es la agenda que tenía el mismo presidente. Sí. Una agenda plasmada desde su campaña, diciendo que estos proyectos de valores de principio eran prioridad y van a ser sus primeros proyectos de ley. Y son proyectos que se han trabajado con prontitud, con rapidez, y están bastante plasmados en el borrador que grupos a los cuales yo he pertenecido o pertenezco suplieron la información. Claro. O sea que son bastante... La multitud de consejos y sabiduría. Sí. En ese sentido. Muchas cosas de esas se trabajaron con anterioridad. Sí, llevaban que años. Prácticamente... Otras que se pudieron haber alcanzado ya y por otras circunstancias no se lograron y se retoman en la discusión pública.
Y arranca la sesión con la erradicación del proyecto 1 de libertad religiosa, que creo que es un proyecto... La historia es que nosotros venimos hablando del proyecto de libertad religiosa con el señor presidente desde su primer cuatrenio. Sí, eso fue como... ¿Primer cuatrenio como senador? No, como presidente. ¿Es que él entró como presidente? Bueno, claro, pues está hablando hace 20 años atrás por lo menos. Sí, él entra como presidente en Tommy llega al Senado como presidente. Él entra en el 2009 como presidente. Y nosotros nos sentamos con él. En ese entonces, él nos decía que no era necesario porque el Estado de Derecho en Puerto Rico, la Constitución y la Religion Freedom Restoration Act nos aplicaba que no hacía falta. Nosotros decíamos, presidente, mire este caso, mire esta situación. Pues sí, pues qué sé yo, se somete el primero, no se sometió con Fortuño, se habló, pero nunca llegó a nada. Cuando es con Ricky, es que se somete y ahí pues, todo lo que pasó. No sabemos la historia. Todo lo que pasó. Y entonces... Por eso digo que es un proyecto que se pudo haber aprobado hace tiempo ya. Él, en noviembre, nos llama y nos dice, el primer proyecto que Así es. Sí, pero tuvo que cambiar la mentalidad. Tuvo que cambiar la mentalidad porque hubo casos en los estados que el mismo Religion Freedom Restoration Act no era suficiente. No era la sábana. Tú la lavas para la cabeza y se te desarropaban los pies. Sí, o sea, y esta parte de menos onerosa para el ciudadano, ¿no? Para el constituyente. No existía, pero tú tienes que esperar que llegue al Supremo a ver si tú puedes ganar el caso de arriba. Exacto. Y él, en cuanto a las leyes, conocedor de las leyes, entendió que hacía falta la ley para entonces poder reforzar lo que había. Y entonces con esta ley... Y eso es, uno, que fue parte de su agenda dentro de la campaña, y dos, que una vez ganó la elección, se convierte en presidente por tercera ocasión, lo cumple. Sí, lo cumplió. Y somete el proyecto 1, somete el proyecto de los principios y los valores, el que se quedó también pendiente del cuatrienio pasado, que lo había presentado la senadora Keren Riquelme, que se había aprobado en Senado, pero no en Cámara, aquella fatídica noche de las 11:59, yo estaba allí esa noche, el cual se fue ese proyecto junto con los de todo de Provida y toda la cuestión. En ese momento lo trabajamos con el licenciado Albertorio. Desde la oficina, allí juntos. Una pluma de oro. Y la senadora lo revisó y le dijo, este es el que queremos. Pasó todo lo que pasó. Nada, así estuvo. Pero el senador lo tomó y eso es parte del trámite legislativo. Le añadió unas cositas más que me gustaron, muy buenas. Y una de las cosas que uno aprende de cara en la transición de ejecutivo a legislativo, el ejecutivo tiene una ventaja, por lo menos yo lo puedo percibir así. El ejecutivo, por definición, ejecuta. Sí. Y las cosas son para hoy y se hacen. Y hay cosas que uno pudo ejecutar desde Fortaleza. En el caso de la reconstrucción, por ejemplo, de las iglesias, que hubo un gran avance, todavía hay camino por recorrer, pero se avanzó, se movió el péndulo, porque se ejecutó. Pero cuando uno pasa al legislativo, uno sabe que el proceso es diferente. Es diferente. Y hay que tener más paciencia. Sí. Y hay que entender que de las 10 cosas, a lo mejor se lograron 5, aquella se quedó pendiente, todavía no fue el momento, y es otra experiencia. Este reto para agosto de este cuatrenio, va a haber un proyecto que es un proyecto insignia, yo creo que es lo culminante de todo esto y es el proyecto del aborto. Ya aprobado en el Senado. ¿Perdón? Aprobado en el Senado de febrero más o menos, creo que se aprobó. En el Senado. No, el proyecto de aborto no se ha presentado. ¿El 297? No, es que ese no es un proyecto de aborto. Bueno. El 297 lo que hace es que regula y protege a las niñas. Correcto. Pensaba que estaba hablando del 297. No, es un proyecto de aborto. En general. Aunque todavía no se ha radicado. No se ha radicado. Ahora en lo estoy anunciando. Porque la prensa ha venido ya adelantándose en eso, oponiéndose a lo que ellos saben que viene. Pero ya las conversaciones están bastante afiniquitadas. Y el proyecto ya está en preparación. Y se le va a presentar, ¿verdad?, a los cuerpos. Ellos decidirán si lo van a tomar o si van a decir, no, nosotros lo vamos a hacer nosotros, pero gracias por lo que trajeron, lo vamos a tener de referencia. Puede pasar... Que así es el proceso legislativo. No, sí, el proceso. O pueden hacer un copy-paste. Sí. No, lo pueden tomar. No, lo toman. Lo toman porque en el caso de la gente con que nosotros trabajamos, no pedimos que sea por petición nunca. Nosotros le damos el proyecto y que decida el senador
Seguro. El presidente o el senador que sea, adoptarlo 100%. Porque en general la finalidad es lo más importante. Es correcto, no el es protagonismo. institución. El punto es que yo creo que esto lo van a radicar o en esta sección o en la próxima que comienza en enero. Yo te adelanto. Pero lo más que me dijeron que en esta sesión es que lo van a... Por lo menos de cara a la que acaba de concluir. ¿no? Porque es que no pueden esperar a que esté finalizando el cuatrenio, porque estos se vuelven issues de campaña. Un proyecto como este, si no se hace... Ahora, en los primeros 2 años... No es que se vaya a aprobar en esa sesión, porque ese proyecto ese sí va a tener vistas públicas. Va a tener controversia, va a tener muchas vistas públicas y mucha controversia va a haber. Y creo que la discusión siempre va a estar presente. La gente que tiene sus puntos en contra los va a tener los mismos de la historia. Sí. Son los mismos que están a favor y los mismos que en contra. Aquí no va a haber cambios ninguno. Somos los mismos protagonistas de hace 20 años. Seguro. Sí. Ahora, antes de entrar en la segunda sesión de esta ordinaria, sí podemos celebrar que a junio 30, no solamente el proyecto de libertad religiosa, que creo que tenemos que tener claro como pueblo, como país, creo que la gente no lo ha entendido todavía. Yo no soy abogado, ¿verdad? Pero el proyecto de libertad religiosa vuelvo y leo y vuelvo y leo. Llamado a los líderes religiosos a que abran sus porque es un proyecto para educar, sumamente abarcador. Lo podemos tener, son 39 páginas, lo podemos tener, pero si no lo entendemos, si no lo usamos... Y cambió el Estado de Derecho por seguro, y si los jueces no lo saben, el Estado de si Derecho los jueces no lo saben, si los fiscales no lo saben, si los abogados no lo saben, si los pastores no lo entienden... Y una de las cosas que el Departamento de Justicia tiene que llevarle a sus colegiados que tienen hay unas conversaciones adelantadas para eso. Yo no quiero ser el fatalista, sino al contrario, ser realista y celebrar las cosas, aunque sean los pequeños detalles. Si el único proyecto que se hubiese logrado en esta sesión hubiese sido el de libertad religiosa, es un gran logro. Nosotros lo celebramos. Ese está bien. 20 años. Claro. Pero se aprobó el de las 2 vidas. Se aprobó el de libertad religiosa, se aprobó el de los principios y valores, se aprobó el de las 2 vidas o el doble asesinato. Se aprobó el enmendar el Código Penal para que la interrupción de un servicio religioso sea como un delito menos grave. La exención contributiva. Se aclaró el nascituro en el Código Civil. Bueno, fueron varios. Pastor, te agradezco. Oro a Dios para que te siga usando allí. Amén. Y gracias a usted por el respaldo 3 años y siempre. medio allí tirando piedras. Y gracias por sus consejos también, que los valoro mucho. Así será siempre. Gracias por estar con nosotros en Tribunal Cristiano. Hasta la próxima. Dios bendiga.